¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta semana en particular, esta semana de finales de julio, hay un hecho histórico que todos recordamos, o por lo menos los jóvenes tienen referencia de ello, que es el aniversario del inicio de la Revolución Cubana, un 26 de julio. Y precisamente el 24 de julio, un día como hoy, bueno, hoy es miércoles 24 de julio, un 24 de julio, pero del 2002, hace 17 años, conversamos sobre este tema de la Revolución Cubana con el entonces embajador de Cuba en México, Jorge Bolaños Suárez. Una conversación bastante interesante. Y por cierto que la inició agradeciendo al pueblo de Oaxaca y en particular al gobernador José Murat, era el gobernador en aquella época, el apoyo solidario que le habían brindado a Cuba frente a las consecuencias de un devastador huracán que ocurrió en el 2001. Jorge Bolaños es un hombre vinculado a la Revolución Cubana, coincide en sus inicios de sus estudios universitarios en La Habana, precisamente con el movimiento 26 de julio que encabezaba el entonces joven Fidel Castro y otra serie de compañeros. Se refiere en esta entrevista a aquel documento en el que Fidel plantea que la historia lo absolverá cuando fue condenado precisamente por encabezar la oposición al régimen del momento. Narra también con mucha precisión algunas anécdotas de la travesía del Granma desde Tuxpan para Cuba, cuando se embarcaron Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara y veintitantos revolucionarios más para hacer la revolución, y las conversaciones que se dieron ahí, los cuestionamientos en un momento en que el Che Guevara le pregunta a Raúl Castro, bueno, ¿y a qué horas tomamos ya el barco definitivo? Y entonces le dicen, no, pues este barco es en el que vamos a llegar, al que vamos a llegar a hacer la revolución. Y luego también platicamos sobre las formas del por qué el acoso de Estados Unidos durante varias décadas, tantos gobiernos de los norteamericanos, una conversación sumamente interesante. Jorge Bolaños nos narra también nos da más que todo su percepción sobre el bloqueo. Bueno, nos narra las consecuencias del bloqueo y cómo a pesar de ello, Cuba, desde entonces, estamos hablando de hace 17 años, tenía un índice en atención a la salud prácticamente de toda la población cubierta, y lo mismo en el contexto de la educación. Invoca las frases de Martí, para ser libre hay que estar informado, hay que ser culto. En fin, creo que fue una conversación muy interesante, y la estamos presentando precisamente en dos partes, hoy la primera parte y el viernes la segunda parte, en el contexto del aniversario de la Revolución Cubana. Vamos a verla. Jorge Bolaños Suárez. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. A partir de esta noche, este miércoles y el próximo, tendremos dos programas que yo considero de gran relevancia para los oaxaqueños. Nos acompaña el señor Jorge Bolaños Suárez, embajador de la República de Cuba en nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a Oaxaca. Señor embajador, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros para el pueblo de Oaxaca. Es un gran honor. En lo personal,
tengo una admiración por el presidente Fidel Castro, por el comandante, por el pueblo de Cuba, y creo que los oaxaqueños en particular también tienen un especial afecto por Cuba. Y sabemos que también de parte suya hay esa cercanía en momentos difíciles para todos. Es así, Raúl, yo tengo un gran afecto hacia el pueblo oaxaqueño, hacia ese estado. Yo recuerdo que cuando el año pasado Cuba fue azotada por el huracán más grande que registra la historia en los últimos 100 años, causó grandes estragos. Todavía estamos restañando los estragos de ese meteoro, y el gobierno de Cuba ni el pueblo cubano solicitó ayuda internacional, porque siempre tratamos de resolver nuestros problemas con el esfuerzo propio, con el sacrificio propio. Sin embargo, sin nadie pedirlo, yo recibí en medio de esas ansiedades que produce una tragedia a un embajador que está afuera y se siente un poco desvinculado de la necesidad de estar allí para ayudar. Recibí una llamada del señor gobernador, señor Murat, para decirme que el pueblo de Oaxaca, aunque no lo habíamos solicitado, iba a ser una contribución modesta, pero una contribución solidaria para paliar y mitigar los perjuicios que había causado y los daños que había causado el huracán. Para mí ese fue un gesto que representa la solidaridad del pueblo oaxaqueño para con mi patria y para con mi país. Y creo que en ese momento representó no solamente a Oaxaca, sino habló también por todos aquellos amigos cubanos, amigos mexicanos y amigos del pueblo cubano que residen aquí en México. De manera que ese gesto lo llevo muy adentro y tengo una deuda con Oaxaca. Yo, no por falta de invitaciones, pero todavía no he podido ir a Oaxaca, y esa deuda cada rato me machuca y pienso sobre ella, y pueden estar seguros que la cumpliré con mucho gusto y como un deber. Será un honor recibirlo, señor embajador. Pasando, en 2 días más, 26 de julio, se celebra un aniversario más de aquella fecha, diríamos, paradigmática de la Revolución Cubana, del asalto al cuartel Moncada, que un grupo de jóvenes intentan liberar a su patria de la dictadura de Batista, son apresados, condenados y después exiliados aquí a México. Desde esa etapa, en la larga trayectoria que también usted tiene, no solo en el servicio exterior, sino como parte de toda esta generación que hace la revolución, ¿usted ya participaba desde entonces? Sí, yo desde el año, inclusive antes del surgimiento del 26 de julio, yo estudiaba bachillerato y había un profesor García Bárcena, profesor universitario y del bachillerato, que organizó un movimiento revolucionario de gente muy joven. Yo apenas tenía unos 14 años, y con vista a tomar una acción para combatir a Batista. De ese movimiento participaron muchos de los que después integraron el 26 de julio. Ese movimiento fracasó. La primera acción fue penetrar en un cuartel militar de Batista. El profesor García Bárcena consideraba que, porque él era profesor también de política internacional de los oficiales, él iba a recibir un apoyo, y que cuando entráramos y planteáramos nuestros objetivos, la oficialidad honesta iba a unirse. Y inmediatamente ahí se iba a poder tomar el cuartel. Sucedió que no fue así. Entramos, García Bárcena
planteó los objetivos de aquello que estaba allí. Había 2 o 3 que sí lo sabían internamente y lo que fuimos fueron apresados. Yo, por razones en que era menor de edad, fui liberado a las 48 horas. Y después, cuando surge el movimiento 26 de julio, yo empecé a acompañar ese movimiento por los documentos que recibía. Llegó a mis manos la historia más soberana, que fue la defensa que hizo Fidel cuando se le condenó. La historia me absolverá. Sí, ese se tituló así, a la defensa que hizo Fidel ante los tribunales. Y acaba diciendo: yo sé que ustedes están señalados para condenarme, porque así lo exige el tirano. No importa condenarme, la historia me absolverá. Ahí ese fue un alegato donde Fidel denuncia todo lo que estaba haciendo Batista y al mismo tiempo por qué la Constitución amparaba el derecho a tomar las armas cuando se violaban los derechos. Entonces consideré que por ahí estaba la solución de Cuba por vía del movimiento 26 de julio, y a través de amigos que habían participado en el otro movimiento, pues me uní al movimiento 26 de julio. Y ahí estuve participando hasta el triunfo de la revolución, como participaron miles de jóvenes de toda la isla. O sea, no fui nadie extraordinario, fui uno de esos miles de jóvenes que se unieron a la lucha. Que se sumaron. Porque bueno, después Fidel Castro viene a México en el exilio, en diciembre de 56, se embarca nuevamente en el Granma, desembarca en Cuba con 82 compañeros, de los cuales mueren en combate 70. De los sobrevivientes son precisamente Che Guevara, Raúl y Fidel Castro, de acuerdo como lo plantean las crónicas. Y después hay un gran apoyo popular. Esto creo que es lo primero que hay que destacar de la Revolución Cubana. Fue un apoyo popular porque esa revolución engendró un sentimiento que tenía el pueblo cubano de frustración. Permítanme hacer un poquito de historia, pero muy breve, muy rápida. Debo decirte que de toda la historia de las naciones suramericanas, la que más tiempo luchó por su independencia fue Cuba. La independencia latinoamericana se dio a principio, en la primera década, o en los 15 años del siglo XIX. Y fueron apenas 10, 3, 4, 5 años de lucha heroica, titánica, pero alcanzaron su objetivo de independencia. Cuba empieza una guerra en el 68 y no termina hasta el 98. Tuvimos que enfrentarnos, era la última colonia de España en el hemisferio, junto con Puerto Rico, y España había tenido la posibilidad de concentrar en la isla cerca de 287.000 soldados para un territorio de 111.000 kilómetros cuadrados. Para que tú tengas una idea, en los momentos cumbre, en la cima mayor del combate en Sudamérica, el ejército español nunca rebasó los 200.000. Estamos hablando de 14 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Sin embargo, en 111.000, los españoles llegaron a tener 287.000. Termina la guerra de independencia y no alcanzamos la independencia. Además, ni siquiera se reconoce la lucha de los cubanos. El ejército cubano, mambí revolucionario, no es permitido por los norteamericanos, que es quien derrotan a España nominalmente, porque la España estaba prácticamente derrotada cuando entran los norteamericanos en la guerra, no nos permiten entrar en la ciudad. Es disuelto el ejército después y se instaura un protectorado, que teníamos bandera, escudo, himno nacional. Lo que se instala un protectorado porque los Estados Unidos tenían la potestad contractual, a través de la Constitución cubana, de intervenir por causa de desajustes económicos, por causa de insurrección interna o desestabilidad, como llamaba, por causa sanitaria o por causa, eran 4 causas, de los mayores intereses de los Estados Unidos en la zona. Y sucedió que empezamos a recibir intervenciones, se sucedieron más de 4 intervenciones durante el tiempo que estuvo los Estados Unidos ahí. Ellos se retiraron por la lucha del pueblo cubano, y que hay que decir que también fue apoyada en cierta medida por el pueblo norteamericano, no por los gobiernos norteamericanos, que consideraban que Cuba debía ser libre e independiente.
Se retiraron, pero dejaron entonces un régimen presidencial hecho a la usanza y semejanza del sistema norteamericano. Introdujeron todos los sistemas de corrupción y de vicio que había en los Estados Unidos. Y ahí se sucedieron esos gobiernos con una gran corrupción, con una gran frustración de la población de Cuba. Hicimos una guerra más larga, no ganamos la guerra y lo que ganamos fue un imperio más poderoso que el de España que nos está dominando. Al fin, en el 33, una revolución triunfa, pero apenas dura 100 días. Una revolución progresista en que predominan la fuerza de los estudiantes, del movimiento obrero, inclusive de las más progresistas para su época. No planteaba tesis de alterar el sistema económico y social, ni tesis marxistas de mucho menos, pero sí se inspiraba mucho en la Revolución Mexicana, en la nacionalización del petróleo. Nosotros teníamos petróleo, pero de los pulpos y los monopolios norteamericanos, que eran muchos en Cuba y que ya prácticamente se habían apropiado de las riquezas cubanas. En algunas medidas, porque los españoles, para pagar la indemnización de las deudas de los americanos por los daños perdidos en la guerra, le entregaron propiedades que eran de ellos y otras propiedades que habían sido confiscadas a los patriotas cubanos como forma de pago. Es decir, dura 100 días nada más. Surge Batista, impuesto por los americanos, y acaba con aquella revolución. Y vuelve la onda depresiva y de frustración. Entonces Fidel llega en un momento donde había un gran sentido de reivindicación, pero no se traducía a los políticos. Los políticos estaban muy desmejorados. Había habido un partido político del cual formaba Fidel Castro, formaba parte de Fidel Castro, que era el partido del pueblo cubano ortodoxo, entre paréntesis se denominaba así, que planteaba continuar el programa de los 100 días que fue interrumpido. Ese partido parecía que iba a ganar la elección. Eran gente que no eran políticos, eran profesores, y cuando todo parecía que iba a ganar, Fidel Castro era candidato a representante o a diputado en ese partido y líder de la juventud de ese partido. Los americanos mandan a Batista, que está en Miami, él era dueño y sigue siendo la familia dueña de todo lo que es Daytona, en la Florida, se introduce y da un golpe. Y ahí empieza la dictadura de Batista. Llega Fidel entonces, hace un recurso inconstitucional de esa dictadura, por las vías legales, amparándose en la Constitución, para que el Tribunal Superior de la República anule ese golpe y convoque inmediatamente a la elección. Esa fue la primera acción de Fidel Castro. Evidentemente, hubo un decreto del gobierno anulando ese recurso presentado por Fidel Castro. Sustituyeron al presidente del Tribunal Supremo, que parecía que tenía cierta simpatía por seguir, darle curso a eso. Y entonces Fidel dijo, no hay otra camino a la revolución, y hace el ataque al Moncada. Fracasa el ataque al Moncada por razones de suerte, y Fidel viene para México. Y aquí empieza a reconstruir el movimiento 26 de julio y a decir de una manera que todo el mundo pensábamos que no era lo más acertado. En 1956 seremos libres o mártires. Y ya estaba pasando el tiempo, llegó diciembre y la promesa de Fidel no se cumplía, y nosotros los revolucionarios sabíamos que ya se iba a cumplir, ¿no? Que estaba a punto de venir, no sabíamos la fecha, pero sabía que estaba a punto de venir. Pero también la dictadura de Batista se puso en alerta. Cuando llega el Granma, vienen 82 personas combatientes para un barco que lo único que podía albergar era 20 personas. Se puede imaginar, aquello no fue un desembarco, fue más bien un naufragio. Hay una anécdota, si me permite, te la cuento. Por favor. Cuando sale de Tuxpan, y todo bien por el río hasta llegar al mar, cuando salen ya al alto mar, empiezan las olas a moverse, y aquel barquito con 82 personas se turnaban. Algunos iban 2 horas sentados y otros 2 horas de pie, porque no había espacio para asiento para todos. Además había armamento, había abastecimiento de comida, había combustible, y aquello estaba que no se podía. Y aquel barco se movía y se movía. El Che estaba en ese momento sentado al lado de Raúl, el hermano Fidel, y le pregunta a Raúl,
cuándo abordamos el barco grande para llegar a Cuba. Y dice Raúl, pregúntale a Fidel. Fidel no ha dicho nada, pero yo estoy también desesperado por saber cuándo va a pasar eso, porque yo no aguanto más aquí. Entonces, el Che no se decidía. Fidel estaba en la proa con unos catalejos, boteando el horizonte, 6 de la tarde. Pero al fin, el Che estaba con asma, se sentía mal. Entonces empieza a caminar prácticamente por encima de las personas, llega donde está Fidel. Y dice, Fidel, ¿cuándo vamos a abordar el barco grande que nos lleva a Cuba? Y le dice Fidel, como respuesta, ¿y qué barco? Dice, el que nos va a llevar a Cuba. Dice, es este. Dice, Che, es este. Dice Fidel, es este. El Che da media vuelta, no comenta nada, se sienta al lado de Raúl y tampoco le dice nada. Y Raúl le dice, oye chico, ¿qué te dijo Fidel? Dice, bueno, me dijo que no había barco. Y si ustedes me dicen esto antes de yo embarcarme, no me hubiera embarcado porque esto es una aventura de locura. Es el Che. Es extraordinaria anécdota. Y bueno, y viene la lucha en la Sierra Maestra y finalmente el 8 de enero de 59 en La Habana se inicia esta nueva etapa para el pueblo de Cuba. Y aquí entramos ya a lo que podríamos decir que ha sido ya la revolución en gobierno. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales que marcan el inicio de la revolución desde el principio, que es la reforma agraria y la reforma educativa. No sé si usted coincide. No, yo coincido contigo. Para el parteaguas de la revolución, porque hasta ahora siempre había una reforma agraria que prescribía la constitución anterior, que Batista suprimió, pero que nunca se ejecutó. Una reforma agraria radical. Pero bueno, esa reforma agraria se aprobó como ley constitucional en 1940 y nunca se hizo. Los grandes intereses, entre ellos los intereses de la United Fruit and Company, claro, americana, se oponían, y la Cuban Mill se oponían. Y el latifundista cubano también se oponía. Entonces, lo primero que hace la revolución es, primero, una reforma educacional. Para hacer una revolución hay que tener gente educada, gente que sepa leer, gente que sepa informarse. La base de nuestra democracia está en la participación del pueblo, y para que el pueblo participe no puede ser un pueblo analfabeto, tiene que ser un pueblo culto. Martí decía, ser culto para ser libre. Y esa es la esencia de la revolución. Desde el primer momento, el énfasis mayor fue alfabetizar. Teníamos el 37% de analfabetos, sin hablar de los analfabetos funcionales. O sea, aquel que aprendió a leer, pero nada más sabía leer y escribir y más nada. Se hizo una campaña de alfabetización con la participación de todos los jóvenes. Más de 100.000 jóvenes de toda la ciudad, incluyendo La Habana, marcharon de bachillerato en adelante, marcharon hacia los campos de Cuba a alfabetizar a los campesinos, que era la mayor parte de la población en aquel momento. Ni siquiera la invasión de Playa Girón paró la alfabetización, independientemente de los riesgos que compartían y vivían esos jóvenes que se lanzaron a esa campaña. Pero la decisión fue, hay dos frentes, el frente de combate de la cultura y la educación y el frente de Playa Girón o de Bahía de Cochino. Ustedes le toca en este momento combatir en aquel frente. A los ciudadanos que se quedan en la ciudad, en la retaguardia, les toca combatir a los invasores. Se hizo la campaña que fue todo un éxito. Y actualmente, déjame decirte que el nivel mínimo de un cubano es 10º grado. El cubano menos formado educacionalmente tiene 10º grado. Y no estamos satisfechos. Aspiramos a 12º grado. Porque mientras más preparado está el ciudadano para opinar, para debatir, para participar, más perfecta será nuestra democracia. De manera que ese fue el primer logro, que ya creó un conflicto nacional, porque hubo oposición a esa campaña por parte de las ideas más conservadoras del país y por parte de los norteamericanos y de los miembros del gobierno Batista que se habían marchado a los Estados Unidos, entre ellos famosos criminales de guerra. Y después podemos hablar de esa situación.
Y entonces las escuelas privadas también empezaron a cuestionar desde el punto de vista pedagógico esa campaña de alfabetización y desde el punto de vista ideológico, porque dijeron que eso era para adoctrinar a los campesinos en sus derechos a la tierra y que eso iba a ser un germen de fermentación de las luchas sociales. Pero bueno, el pueblo apoyó tan masivamente esa campaña que hubo que cerrar bocas. Entonces vino la ley de reforma agraria, que era algo que la revolución había prometido y ya la estaba ejecutando en los territorios liberados. En los territorios liberados ya se redistribuía la tierra a los campesinos y demás. Pero bueno, aquello era de facto. Se quería hacer una ley promulgada por la revolución y que fuera trascendente y que le devolviera la tierra a los campesinos. Esa fue la ley de la reforma agraria. Ahí empezó el gran conflicto con los Estados Unidos. Y te voy a decir la fecha, marzo de 1921. Cuando se aprueba la reforma agraria, algunos días antes, Eisenhower reúne el Consejo Nacional de Seguridad y diseña el plan para destruir la revolución. Apenas 3 meses, 21 días después de haber triunfado la revolución, ya Eisenhower decreta el fusilamiento de la revolución. Sí, exactamente es lo que iba yo a comentar. Es decir, ese fue también un momento muy especial que los intereses de Estados Unidos se ven afectados y es donde se desata toda esa escalada en contra de la revolución, la invasión de Bahía de Cochinos. Pero antes de eso, perdóname, ¿no? ¿Qué hacen los Estados Unidos? Primero, hay un plan de desestabilización económica. Después venía el plan de la invasión militar. Deciden no comprar la cuota azucarera de Cuba. Nosotros teníamos una cuota azucarera de cerca de 4 millones de toneladas. La cancelan. Distribuyen la cuota entre un grupo de países, entre ellos México. La cuota actual que tiene México se deriva, en el mercado norteamericano, se deriva de aquella cuota. Viene la Unión Soviética y dice, yo le compro la cuota azucarera y le pagamos el mismo precio que le pagaban los norteamericanos. Entonces ellos hacen así y dicen, bueno, nos falló esta acción, pero lo podemos estrangular a través de no suministrarle petróleo. Entonces, dicen, no se le vende petróleo a Cuba. Pensaban que paralizarían la economía. Dice la Unión Soviética, nosotros le vendemos la misma cantidad que le vendía los Estados Unidos. Entonces, ellos eran dueños de las refinerías y dicen, no refinamos el petróleo soviético. Entonces nosotros teníamos dos opciones, o nos dejábamos estrangular, o tomábamos una acción soberana de derecho de la revolución, nacionalizamos la refinería. Y entonces ahí empieza la gran confrontación. Entonces los otros empresarios norteamericanos, recibiendo las instrucciones del gobierno norteamericano, dicen que cierran la fábrica de níquel, que era norteamericana, la fábrica de electricidad, la compañía de electricidad, la compañía de teléfono. Entonces Cuba toma la decisión de nacionalizar todas las industrias norteamericanas, aquellas que habían decidido cerrar y aquellas que no habían cerrado, anticipándonos a lo que iba a venir. Ahí empezó. Siempre planteamos indemnización. Inclusive teníamos la referencia a las nacionalizaciones mexicanas, que eran bonos de 50 años, se pagaban. Nosotros planteamos, para no hacerlo tan largo como los mexicanos, para hacer más benévolo, si se quiere, dijimos, en 20 años. Los americanos nunca aceptaron eso. Y nunca, porque aceptar eso era reconocer la revolución. Claro. Ellos ya la habían condenado a muerte. Entonces viene la invasión que tú dijiste. Y que además, yo creo que esto es algo muy importante, todas estas referencias históricas que estamos realizando, porque hoy los jóvenes a veces en México, en algunos sectores, conocen poco la historia. Lo que representa la lucha del pueblo cubano en ese contexto, en ese momento, cuando tiene que enfrentar todas estas presiones, todas estas agresiones, cuando tiene que defender su soberanía. Es decir, como los mexicanos defendimos en algún momento el petróleo, que también ya para muchos es historia, o como la época de Juárez, en que tuvo que defender la República y que tuvo que caminar, que tuvo que recorrer en un carruaje únicamente con la investidura a cuestas, ¿no? Yo creo que esto es lo bello y lo que, para una generación que es la nuestra, la de los
de los 60 de universitarios en México y en toda Latinoamérica y creo que en todo el mundo. Es decir, ese paradigma que fue para nosotros como lucha de reivindicación social, como lucha por la democracia, las reivindicaciones populares, la vinculación con los sectores marginados. Todo eso representó la Revolución Cubana en la época de los 60 para muchos mexicanos y para muchos latinoamericanos y para todo el mundo. Y de eso, si me lo permite, quisiera que siguiéramos hablando ya, entrando al tema de todo lo que ha sido el desarrollo actual de la revolución, si le parece a usted bien, y le pediría, si me lo permite, por razones de tiempo, que hiciéramos un alto y continuamos sobre el tema. Por favor, señor embajador. Con mucho gusto, y tú me dices cuándo hay que hacer el acto, porque nosotros cuando empezamos a hablar no paramos. Pues creo que ya estamos más o menos en las condiciones de hacerlo y continuamos con esta conversación. Ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.